Buenos días. Bueno, esta va a ser nuestra sesión de la clase de aritmética para el grado, para el grado séptimo del colegio. Entonces, nuestro tema va a ser división de números enteros y divisibilidad. Entonces, en principio, cada vez que nosotros vamos a dividir números enteros, recuerden que la división la podemos expresar como un fraccionario de la forma A sobre B. Y es importante siempre tener en cuenta la ley de los signos. Entonces aquí tenemos una tablita donde tenemos primera columna, iniciamos con una S para referirnos a un signo, y va a ser el signo del número que vayamos a multiplicar. La segunda columna igualmente, el signo del número que vayamos a multiplicar, y una tercera columna donde estaremos indicando el signo del resultado de los números que hayamos multiplicado. Entonces sería un número con signo negativo multiplicado por un número de signo negativo, nos va a dar un número con signo positivo. Un número multiplicado con signo negativo. Un número de signo negativo multiplicado con un número de signo positivo nos da como resultado un número de signo negativo. Un número multiplicado, un número de signo positivo multiplicado con un número de signo negativo nos da como resultado un número de signo negativo. Un número de signo positivo multiplicado con un número de signo positivo nos da como resultado un número de signo positivo. Estas leyes de signo las podemos mencionar en la siguiente manera, que resulta más cómodo para recordar. Sería menos por menos más, menos por más menos, más por menos menos, y más por más, más. Suele llamársele la ley de los signos, ¿no? De la multiplicación. Se implementa únicamente para la multiplicación de números. Aquí, números enteros. Tengo aquí unos ejemplitos. Por cada fila, ¿cierto? Tengo un ejemplito. Entonces, vean. Número de signo negativo por número de signo negativo. Lo que dice acá, menos 5 es un número negativo y menos 2 también. Los estamos multiplicando. Menos 2 por menos 5 o menos 5 por menos 2. ¿Qué nos da? Primero, menos por menos más. Aquí puse el signo de amarillo. Cuando hay más, uno no pone el signo, solo que lo puse como para que entendamos un poco cuál es el signo que vamos a obtener como resultado. Sería menos por menos más y 5 por 2, 10. O sea que menos 5 por menos 2 nos da 10. Este que está aquí. Esto está de negro. 10. Este que está acá. Ahora, nuestra segunda fila, un número con signo negativo con un número con signo positivo. Sería menos 3 por 6, ¿no? Puse el signo más para que se entienda que es positivo, pero no debería ir, ¿no? En esencia no es necesario ubicarlo. Sería menos 3 por 6. Entonces sería menos por más, menos. Por eso aquí el número que vaya a ser como resultado tiene signo negativo. Y 6 por 3, 18. O sea que menos 6, menos 3 por 6 nos da menos 18. La tercera fila, un número de signo positivo multiplicado por un número de signo negativo. Entonces sería 4, el de signo positivo, y menos 7, el de signo negativo. Sería más por menos, aquí no lo puse esta vez, pero aquí hay un signo más, ¿no? Más por menos, menos, como indica nuestra tabla, más por menos, menos. O sea que el resultado va a tener signo negativo, y 4 por 7, 28. O sea que 4 por menos 7 nos da menos 28, este que está aquí. Y el último, miren que aquí ya ni siquiera puse paréntesis, porque simplemente estoy indicando la multiplicación con el puntico, a diferencia de los ejemplos anteriores, que la indicación de la multiplicación estaba indicada por los paréntesis, aquí por el punto. Sería 8, sería más por más, positivo, ¿no? Porque cada uno de esos tiene signo positivo, según y como indica nuestra tabla, más por más, más. Sería y 8 por 9, 72, o sea que tenemos que 8 por 9 nos da 72 positivo. Esto en cuanto al uso de las leyes de los signos en el conjunto de los números enteros. Cuando vayamos al conjunto de los racionales, de los conjuntos que se pueden expresar como un fraccionario, lo que pretendemos es, cuando pensamos en la división de enteros, es en resolver el valor numérico de los fraccionarios. Así pues, que recuerden, A dividido en B, lo podemos expresar A dividido en B, también como A sobre B, otra forma de escribirlo, o bien como la división que solemos aprender de manera clásica, A dividido en B.
Solo que aquí tenemos la expresión y aquí lo que buscamos es una expresión, pero sobre esta expresión queremos encontrar el resultado, la partecita que va acá. Y en muchos casos también el resto, lo que nos sobra. Bueno, entonces, primero, la ley de los signos, ¿no? Sería como A dividido en B lo podemos expresar como A sobre B. O sea que si el A aquí fuera negativo, si aquí tuviéramos el negativo, para verlo de esta manera, lo tendríamos es menos A dividido en B, ¿no? Menos A dividido en B, ese serían los paréntesis. Y sería lo mismo que poner menos A arriba en el numerador y el B en el denominador, abajo. Eso sería lo mismo que saque el menos A y póngalo a multiplicar por 1 sobre B. Esto es una propiedad que creo que nosotros le llamamos una verdad, ¿no? En los racionales, ¿no? Entonces sería menos A multiplicado por 1 sobre B. Entonces sería positivo, negativo, sería menos por más, menos. Vean lo que dice acá, menos por más, menos. Por eso puse el menos y abrí paréntesis para poner el resultado de multiplicar la parte que no tiene signo de manera clara. Entonces sería, con signos negativos, que no tiene signo negativo, sería A por B. Pues A por 1 sobre B, perdonen. A por 1 sobre B nos da A sobre B. Y el signo que estaba fuera del paréntesis, vean dónde lo dejamos. ¿Cierto? O sea que menos A sobre B o menos A dividido en B nos da menos el resultado de la división, A sobre B. Esta parte que está acá. Y este sería nuestra primera columna, si hacemos esta analogía, ¿no? Nuestra segunda columna, número negativo dividido en número positivo. Número negativo dividido en número positivo, lo que dice acá, número negativo dividido en número positivo. O sea que nos da negativo haciendo la división usual. El otro es número positivo, la tercera fila, número positivo dividido en número negativo. Número positivo dividido en número negativo. Y se leería, en términos de fraccionarios, A sobre menos B. Entonces sacamos el A y lo ponemos a multiplicar por 1 por menos 1 sobre B. Entonces sería más por menos, menos, sale un signo menos, se abre el paréntesis y dentro de estos ponemos la multiplicación A por 1 sobre B. Y esto, pues recuerden, es A sobre B, que es lo que estamos indicando acá. Sería A sobre B. Y negativo porque la multiplicación de acuerdo a la ley de signos nos da más por menos, menos. O sea que nos da menos A sobre B, o negativo el resultado de la división de A sobre B. Creo que lo dije mal, sería menos el resultado de la división A sobre B. Bueno, entonces la otra parte sería la analogía a la primera fila de nuestra tablita que habíamos hecho. Número negativo dividido en número negativo sería menos A sobre menos B. Entonces, vean, sacamos el menos A, ¿cierto? Y lo ponemos a multiplicar por menos 1 sobre B. ¿Y cómo nos daría esto? Pues nos daría menos por menos más. Vean que aquí dejo el signo indicado, aunque no sería necesario ubicarlo, ponerlo, pero para que se indique mejor, o se vea mejor. Y ponemos dentro del paréntesis A multiplicado por 1 sobre B. Y A multiplicado por 1 sobre B nos da simplemente A sobre B. Como teníamos signos negativos, no ponemos el signo, no es necesario. O si lo ven por cuestiones simplemente aclaratorias, podríamos ubicarlo, aunque no es recomendado. Y finalmente, la analogía a la cuarta fila de nuestra tablita. La división de dos números positivos. A positivo sobre B positivo. Esto no es más que A positivo es simplemente A y B positivo es simplemente B. Entonces sería A sobre B igual a A sobre B. Esto en cuanto a la división de números fraccionarios. Un ejemplo de esto, para escribirlo de una vez, sería, por ejemplo, pongamos menos 15 dividido en 3, ¿cierto? Menos 15 dividido en 3. ¿Cuánto sería eso? Pues vea, sería menos por más, pues nos da menos, o sea, sacamos de una vez el signo menos y dejamos simplemente el 15 dividido en 3, ¿no? Y 15 dividido en 3 no es otra cosa que 5. Entonces, eso nos daría, dividido en 3, ¿no? Dividido en 3. O sea que esto nos da menos el resultado de la división.
5 dividido entre 5 nos da menos 5. Esto como un ejemplo. Y ese sería un ejemplo de cómo utilizaríamos o realizaríamos las divisiones de números enteros. Bien, ahora vamos por la divisibilidad. Pues para eso, lo primero es que veamos unos ejemplitos. Fue muy pequeño. Acá. Entonces, nuestra definición previamente, o claro está, dice, un número B se dice o se dirá divisible por un número A, ¿sí? Y se escribirá simplemente que A divide a B, ¿no? A rayita B, esta rayita es vertical, A raya vertical B, si cuando B, al ser dividido por A, el resultado es un número entero. En esos casos decimos que B es divisible por el número A. Ejemplo de esto, 6 es divisible por 2. ¿Por qué? Porque cuando coge por 3, este es un 3. Porque cuando cogemos a 6, pongámoslo bien, porque eso sí que de verdad parece un... De verdad que eso parece un 2. Déjame que la rayita que yo quería. Este es un 3, ¿no? Pongámoslo una vez. Entonces, 6 es divisible por 3 porque cuando cojo a 6 y lo divido en 3 nos da 2. Y 2 es un número entero. 2 es un número entero. O sea que 6 es divisible por 3. Y con eso, de acuerdo a nuestra definición, entenderemos siempre lo que es la noción de divisibilidad. ¿Sí? O que el número 3 divide al número 6, en el sentido recíproco, si lo queremos leer así. Ahora bien, hay unos criterios de divisibilidad que son muy importantes. Algunas veces no queremos saber cuánto es el resultado de la división, sino que lo que queremos es saber si el número es divisible o no por otro número. Entonces, los criterios, estos criterios que voy a poner acá, 5 de ellos, 6, perdón, lo que nos van a indicar cuando un número es divisible por 2, cuando un número es divisible por 3, cuando un número es divisible por 4, o por 5, o por 6, o por 10. Y los criterios los tengo aquí expuestos. Entonces, un número es divisible por 2 si el número termina en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8. En otras palabras, un número es divisible por 2 si el número es par. Bueno, si el número es par, es divisible por 2. Es decir, que si lo queremos también pensar en este sentido, es válido. Todo número par es divisible por 2. Bueno, entonces, nuestra otra parte, criterios para determinar cuándo un número es divisible por 3. Entonces, vean, decimos que si la suma de las cifras de un número, ¿a qué nos estamos refiriendo con esto? Pues, por ejemplo, tenemos el número 3 y 7, ¿cierto? ¿Cuáles son las cifras de este número? El 37, pues el 3 y el 7. Entonces, si las sumas de las cifras del número, es decir, de 37, es múltiplo de 3, pues veamos. La suma de las cifras, ¿cuánto es? Pues poner 3 y sumarlo con 7. Y sumarlo con 7. ¿Cuánto nos da eso? Nos da 10. Ahora, ¿10 es un múltiplo de 3? Esa es la pregunta. Si es múltiplo de 3, entonces 37 es divisible por 3. Si no, pues no es divisible por 3. Un número es múltiplo de otro número, por ejemplo, 10 sería múltiplo de 3. Si existe un número, que cuando un número, pues llamémoslo X, que cuando lo multipliquemos por 3, eso sea igual a 10. Pero además ese número X tiene que ser entero, ¿sí? Y la verdad es que no, porque sin importar qué número entero tomemos, cuando lo multipliquemos con 10, nunca nos va a dar 10, jamás. Entonces, 37 no es divisible por 3. Es decir, 37 dividido en 3 le va a dar, de hecho exactamente les da 12,3 periódico, ¿no? 12,3 periódico. Y como no les da 12 exactamente, sino que tiene una parte decimal, que no es 0, entonces no es divisible, porque no sería un número entero de acuerdo a nuestra definición que dimos previamente, esta que está acá arriba. Bien, entonces, un número que sí, como ejemplo, que sí es divisible por 3, basándonos en ese criterio, ese es el número 111, ¿no? ¿Por qué? Porque 1 más 1 más 1 nos da 3. ¿Y 3 es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque 3 por 1 nos da 3. Bien, ahora, divisibilidad para el 4. A ver, si un número se dice que es divisible por 4, ¿sí qué?
si las dos últimas cifras o son 0 o bien forman un múltiplo de 4. Ahorita doy más ejemplos de eso. 5. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o termina en 5. Por ejemplo, el 3125 es divisible por 5 porque termina en 5. Otro, pues el 3000 termina en 0, o sea que es divisible también por 5. Divisibilidad por 6. Pues si un número es divisible por 2 y al mismo tiempo es divisible por 3, entonces el número es divisible por 6. Y finalmente, un número es divisible por 10 si el número termina en 0. Vamos a mostrar los ejemplos de esto. El número que se lee, pongámosle un puntico acá y un puntico acá, de millones, ¿no? Sería 2.318.000 es divisible por 2, porque termina en 8, porque es un número par, ya termina en 8, entonces ya es divisible por 2. Y dijimos que tenía que terminar ¿en qué? En 0, en 2, en 4, en 6 y en 8, o en 8. Terminó en 8, entonces ya es divisible por 2. Perdón. El otro ejemplo. El número 987 es divisible por 3, porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. En efecto, 9 más 8 más 7, ¿cuánto nos da 24? Y 24 es múltiplo de 3, sí, vean. 3 multiplicado por otro número es 24. ¿Quién es ese otro número? 8. Bueno, esto es lo que significa que un número sea múltiplo de otro. Por ejemplo, el 24 es múltiplo tanto de 3 como de 8. En particular, es múltiplo de 3, que era lo que necesitábamos para determinar si era o no divisible por 3. Tercer ejemplo, dice, el número que se lee 111.124 es divisible por 4, porque sus dos últimas cifras, ¿cuáles son sus dos últimas cifras? Estas dos de acá, terminan o forman un múltiplo de 4. En efecto, 24 se escribe como 4 por 6. Entonces está el 4 multiplicando otro número. ¿Quién es ese otro número? 6. Y me da 24, o sea que 24 es múltiplo de 6. Ejemplo 4. 625 es divisible por 5, porque su última cifra termina en 5. ¿Sí? Vean, la última cifra es 5, luego ya es divisible por 5. 5. El número 51.312 es divisible por 6, porque es divisible tanto por 2 como por 3. ¿Si es verdad o no? Pues si es divisible por 6, por 2, ¿qué debe pasar? Que debe terminar en un número par, ya sea el 0, el 2, el 4, el 6 o el 8. ¿Termina en uno de esos números? Sí. ¿En cuál? En el 2. O sea que sí es divisible por 2. Para que sea divisible por 3, ¿qué hay que hacer? Pues sumar sus cifras. Y esa suma debe ser un múltiplo de 3. Vamos a ver si en efecto eso es. Hagámoslo acá a la izquierda. Sería 5 más 1. 5 más 1 y más 3, más 3, y a eso también debemos sumar más 1, más 1, y a eso también debemos sumar más 2. ¿Cuánto nos da eso? Pues 5 más 1, 6, más 3, 9, más 1, eso es un 2. Eso es un 2. Más 1, 10, más 2, 12. Es decir, que eso nos da 12. ¿Y 12 es múltiplo de 3? Sí. ¿Por qué? Porque se puede escribir como 3 multiplicado por algo más. ¿Quién es ese algo? 4. 3 multiplicado por 4. Véanlo ahí. O sea que el número 52.312 es divisible tanto por 2 y por 3. Así que por el criterio también es divisible por 6. Finalmente, el número 98.950 es divisible por 10 porque termina en 0. Véanlo acá, el último número es el 0. Bueno, entonces espero que sea de utilidad y nos vemos en nuestra próxima sesión. Que estén todos muy bien, señores.